Al cierre con Andrés Mompotes. Amigos, bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo, en el que le contamos no solamente lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo, sino por qué pasó y cuáles van a ser las consecuencias. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Hoy es miércoles 23 de abril del año 2019 y estos son nuestros temas. ¿En qué va la investigación por la desaparición de una ex policía chilena que llegó al país muy enamorada y cuyo caso tiene conmovido a su país de origen y a Colombia? ¿Qué pasó con la votación de las objeciones de la JEP? Sigue la novela por la presunta posibilidad que tendrían muchos colombianos de cambiar de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Y la zanahoria que le daría la justicia brasileña al expresidente Lula da Silva. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído estamos con Luis Alberto Miño, el editor de Nación de la Casa Editorial El Tiempo, y vamos a hablar de un tema que tiene sacudido a Chile y que ha convocado pues, la atención de toda Colombia, y es el caso de una sargento de la policía chilena que se enamoró de un colombiano mucho más joven que ella y que está perdida hace un par de semanas. Cuéntenos, Luis Alberto, pues cómo es esta historia y además quién es el señor Juan Guillermo Valderrama, que es la persona sobre la que las autoridades pues tienen puestos los ojos porque invitó a esta persona a Colombia, se desapareció ya hace un tiempo y duró pues cerca de una semana, unos días más sin reportar la desaparición. John, sí, esa historia tiene con la atención puesta de todos nuestros seguidores porque pues encierra un poco la historia de un colombiano que emigra por un tiempo a Chile a buscar una nueva vida y pues allí entabla una relación amorosa con una exoficial de ese país y del cuerpo de carabineros de ese país y mucho mayor que él. Entonces tiene un poco ese componente del drama, del amor. Vienen a Colombia estando ella deja todo por venirse con él, que es, como usted lo menciona, es 23 años mayor que ella. Menor que ella. Su familia se oponía a esta relación y cuando llegan aquí llevan unos días y desde hace 23 días, según el mismo joven que con el que ella se ha venido para acá, ellos hay una discusión según él y ella desaparece. Obviamente implica las autoridades, la familia y las autoridades en Chile están altamente preocupadas. Ya hay contactos de un fiscal especial en Chile con la policía colombiana intercambiando información sobre qué pudo haber pasado y hasta el momento, pese a que esto ya es un tema que se ha vuelto viral en el país y con las fotos de la señora, no hay rastro de ella. Las pistas que este joven ha dado se van cayendo poco a poco porque pues ha dicho que han estado en ciertos sitios y las autoridades no han hallado nada y bueno y cada vez van saliendo más piezas de este rompecabezas que le van dando un tinte más extraño pues a esta historia. Claro que sí. La chilena se llama Ilse Amory Ojeda, era sargento de la policía chilena, como usted lo menciona, Lucho, y el personaje del que estamos hablando es un hombre que se llama Juan Guillermo Valderrama y que además fue también parte de la policía. ¿Cómo es esa historia, Lucho? Sí, eso lo logramos confirmar. Él estuvo 3 años como patrullero. Él es una persona oriunda de un pequeño municipio santandereano que se llama Puerto Parra. Estuvo en la policía durante 3 años. Incluso en estos momentos en nuestra página web tenemos la foto de él como uniformado, tenía esta formación y lo que dice la policía es que pues por alguna razón hasta ahora no hemos podido comprobar si existió algún precedente para que él dejara la institución. Él decidió irse a buscar un mejor futuro, tan pronto terminó con la policía y se fue a Chile donde empezó a trabajar como mesero y ahí fue donde conoció a esta señora chilena. También hemos podido confirmar hoy que, además de esto, al parecer, él tenía una relación con otra ciudadana extranjera también mayor, con quien al parecer, lo que tenemos información extraoficial, se habría casado. También se habría casado, pues él planeaba supuestamente casarse con la chilena, pero eso no se llevó a cabo. Y
pero pues bueno, hasta el momento lo más preocupante es que no hay rastro de la señora chilena. Hablamos con el alcalde del municipio de Curití, donde él dice que ellos estuvieron. Ellos dicen, el alcalde nos confirma que él dijo que habían estado en la finca del padre de él en este municipio también santanderiano, y lo que dice el alcalde es que el padre de él no vive en este municipio, y que han averiguado y que nadie dio, pues es un municipio pequeño, nunca los vieron en este municipio. Entonces ahí es donde empiezan a caerse un poco toda la información que él había dado sobre los lugares donde habían estado, y sobre una presunta pelea que generó la desaparición de ella, que ella tomó un rumbo y que él no supo más de su paradero, pero pues ella no se ha reportado con sus familiares y nadie en Colombia pues la ha visto. Claro, pues sí, Lucho, vamos a estar muy pendientes de esta historia que ha liderado la reacción Nación del Tiempo y que desafortunadamente vuelve a poner a los colombianos en una muy mala posición frente a los chilenos, que nos han acogido muy amigablemente. Hay miles de colombianos allá, pero hay algunas pocas personas colombianas que nos hacen quedar muy mal afuera. Claro que sí, vamos a estar siguiendo este caso pues, y esperando que pues, esta ciudadana chilena aparezca pronto. Claro que sí, gracias. La clave de las noticias. El tema clave lo tiene Edulfo Peña, que es el editor de política de la Casa Editorial del Tiempo, y tiene que ver con la discusión de las objeciones de la JEP. ¿Qué es lo que está pasando en el Senado, Edulfo, y finalmente cuándo se van a votar las objeciones? Bueno, las objeciones entendidas como las observaciones que el presidente Duque le hizo a la ley estatutaria de la JEP, que es la norma como la columna vertebral para juzgar a los autores de delitos con respecto al conflicto armado, ya tiene más o menos un camino claro. ¿Cuál es el camino claro? El camino claro es que se va a comenzar a resolver el próximo lunes. Llevamos varios meses de tensiones en el Congreso de la República entre un sector mayoritario conformado por sectores de centro e izquierda y el uribismo, que es de derecha, pero que es ya una minoría hoy en el Congreso. Ya el uribismo, que defiende las observaciones del presidente Duque en el Senado, fue derrotado en la Cámara de Representantes. Allí la Cámara en pleno, hace 2 semanas y media, derrotó al presidente Duque, negando las observaciones y dejando en firme la ley aprobada durante el gobierno del presidente Santos. Está por ocurrir lo mismo en el Senado de la República. Es muy probable que a partir del próximo lunes, cuando se acaba de decidir que se hará la votación, es muy probable, repito, que en el Senado ocurra lo mismo que en la Cámara, porque el uribismo está en minoría. Si el Senado toma la misma decisión de la Cámara, o sea, que niega las objeciones de Duque a la ley, quedará en firme la ley aprobada en el gobierno del presidente Santos. Una ley que tiene que ver con, repito, cómo se juzga a los autores de delitos graves en relación con el conflicto armado. Son 6 temas, por ejemplo, que el narcotráfico no sea delito conexo, un tema sobre la extradición. De hecho, el presidente Uribe, que es el líder del uribismo en el Senado, acaba de suplicar prácticamente con esa palabra, como ya el uribismo entendió que no tiene los votos en el Senado, está suplicando el uribismo que haya un acuerdo, por lo menos, para que ponerle talanqueras a la extradición, porque Uribe dice que si se vota, que si se deja la ley como está, no volverá a haber extradición a Estados Unidos. Y segundo, también para el juzgamiento de terceros. De manera que, repito, el camino se comienza a aclarar. ¿Qué es que se aclare? Que se van a votar las objeciones el próximo lunes, y que es que se va a aclarar que probablemente la ley quede en firme como está y la jurisdicción siga como está hoy y avance el proceso de juzgar a los autores de delitos cometidos con motivo del conflicto armado. Edulfo, hay una particularidad en este trámite que ha sido bastante accidentado de las objeciones en el Senado, y es que por primera vez la oposición intentó imponer uno de los derechos que les da el Estatuto de la Oposición, que estamos estrenando en Colombia también, y era el de definir el orden del día. Finalmente, ¿qué pasó con esa intención anunciada anoche por la oposición y que hoy el presidente Macías del Congreso pues le dio un trámite, pero pues muy ajustado a su interpretación? No, de hecho, si quieres una anécdota de forma pero interesante. Sí, como el uribismo estaba, según la oposición, dilatando la votación, dilatándola, entonces la oposición dijo, listo, nosotros vamos a hacer uso de un derecho que da el Estatuto de la Oposición, y es que nosotros podemos cambiar el orden del día y obligarlo a usted, presidente del Senado, a que ponga eso en el primer punto del orden del día. Como la oposición llegó hoy con esa carta, entonces el presidente del Senado se anticipó y dijo, no, listo, no necesitamos que ustedes hagan esa propuesta, yo someto a votación
las objeciones el próximo lunes. Entonces hasta ahora no se ha votado la proposición que tenía la oposición, pero de todas maneras ya se sabe, repito, el uribismo está en minoría en el Congreso, esa es la realidad. Claro, o sea, finalmente no se estrenó ese derecho que da el estatuto de Hasta oposición. antes de venir a esta charla con usted no se había estrenado. Yo no sé qué pasará en los próximos 3 o 4 minutos. Yo creo que no se va a estrenar porque ya repito, ya el uribismo admitió que no tiene la mayoría, está suplicando que haya un acuerdo y ya anunció la votación para el lunes. Claro que sí. Pues bueno, señor, vamos a estar muy pendientes de lo que es este trámite de la JEP. Muchas gracias. Lo que viene para su información. En lo que viene estamos con Omar Ahumada, subeditor de la sección de Economía de la Casa Editorial del Tiempo, y vamos a hablar de un tema muy importante, a muchos colombianos les importa porque hay un artículo en el Plan de Desarrollo que les abriría la posibilidad a miles de colombianos de saltar de los fondos de pensiones privados a Colpensiones. Y el gobierno se está oponiendo, hay unas posiciones muy críticas de los congresistas que metieron ese articulito famoso. Y queremos preguntarle a Omar, pues, ¿qué va a pasar con esta historia? Porque el gobierno está diciendo que no. Parece que hubo una firma de un viceministro de Trabajo también apoyando esa iniciativa. Y hay una gran discusión en el Congreso que seguramente se va a desarrollar durante esta semana y la próxima, Omar. ¿Qué es lo que está pasando con este tema y cuál es la gran importancia que tiene? Bueno, la polémica se siguió creciendo en el Congreso y en el gobierno porque, como recordarán los oyentes, el Congreso o algunos parlamentarios plantearon que la gente que le falta menos de 10 años para pensionarse pueda trasladarse para obtener en beneficio una mejor pensión, trasladarse a Colpensiones. Básicamente los parlamentarios han criticado sustancialmente el tema diciendo que la propuesta se basa en que hubo mala información hace más de 20 años para cuando los afiliados más antiguos se trasladaron, pero eso no lo avaló el gobierno porque tendría un costo fiscal, se ha hablado de 50 billones de pesos, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla hoy en las reuniones dijo que no lo avalaba por eso, por inequitativo, y está en la polémica porque hay versiones que dicen que se sacaría de la ponencia final que se conocería entre mañana y el jueves, pero parece que podría pasar lo mismo que pasó con la sobretasa de renta para el sector financiero en la ley de financiamiento, es decir, que esta propuesta del polémico artículo del que permitiría esa migración a Colpensiones salga de la ponencia, pero que los congresistas en el debate la propongan y la voten como hicieron ahí, así no esté avalada por el gobierno. Claro, Omar. ¿Y eso qué implicaría? O sea, ¿en qué momento estaríamos hablando ya dentro de la legislatura de este tipo de iniciativas? Y sobre todo, pues, el hecho de que el gobierno, como usted bien lo dice, diga que no necesariamente garantiza que esto vaya a desaparecer. Uh-huh. ¿Cuándo deberían estar tomando algún tipo de... ¿Cuándo habría humo blanco sobre la situación? Primero, si desaparece de la ponencia y luego si eventualmente revive en el Congreso. O entre hoy y mañana, o entre mañana y el jueves, quedarías zanjado si va o no va en la ponencia. Pero ya como está el debate de la JEP y las objeciones que tiene también bloqueado la discusión de otros proyectos en el Congreso, ya se está hablando de una convocatoria el próximo martes o miércoles, está por definir si trabajan el 1 de mayo, para tratar este tema de manera independiente después de que pase el tema de la JEP, de las objeciones a la JEP. Sería a partir de ese momento que empiece la votación en firme del proyecto. Como les decimos a los oyentes, es muy factible que lo revivan. Es un tema que ha ganado mucho interés en el país porque es que implicaría que más de 200.000 personas se puedan pasar. Los congresistas han criticado duramente el papel de la institucionalidad de los fondos de pensiones y del sistema cuando se creó la Ley 100 y cuando se hizo todo este traslado de los fondos, de los dineros del antiguo Instituto de Seguro Social a los fondos privados. Y hoy sería al revés, porque dicen que en su momento hubo mucha desinformación, que los asesores que empezaron a trabajar en los fondos de pensiones no conocían la legislación y la gente que llegó migrando ahí llegó un poco desinformada y para ellos es que está pensada esa norma. Si usted se siente desinformado, usted puede acudir acá en esa ventana de 4 meses que da la propuesta. Sigue siendo muy polémico, el gobierno está, como usted decía, si hay versiones de que un viceministro de Hacienda firmó la proposición, pero no son claras las versiones, pero aún así el debate sigue y va a ser un pulso muy importante en el Congreso porque implicaría, en caso de darse un gran costo fiscal,
pero que también representaría para mucha gente poder acceder a una pensión, pero obviamente a costa de un impacto para todas las finanzas que vía impuestos pagamos los colombianos. Claro. Finalmente, Omar, hay también polémica porque eventualmente algunos de los congresistas que están promoviendo esta iniciativa podrían terminar beneficiados por esa gabela. Eso seguramente se va a averiguar en el corto plazo y hay equipos de investigación ya trabajando sobre esto, pero hay mucha gente que gana bien, congresistas, por ejemplo, exministros, y que de alguna manera les serviría ese cambio, ¿verdad? Porque no necesariamente en el fondo privado tienen el mismo ingreso que lograrían con la prima media de Colpensiones. Claro, porque es que puede haber mucha gente que tenga muchos ingresos altos en este momento y esté en sus últimos 10 años de trabajo donde ese último ingreso no le computa o no le suma tanto en el fondo privado, pero ¿por qué no le suma tanto en el fondo privado? Porque una vez se pensionen, la plata ahorrada durante todo ese tiempo se divide en sus años de expectativa de vida. En cambio, en el seguro, digamos que sean 20 años, por ejemplo. En cambio, en el Colpensiones, el promedio es el 75% mínimo de esos últimos 10 años. Y si tienen un buen ingreso, pues van a asegurar ese 75%, que en caso de mayores semanas puede subir incluso hasta el 90%. Claro que sí. Entonces, esta iniciativa que seguramente le suena a muchos colombianos, le suena mucho más a colombianos que tienen muy altos niveles de ingreso, ex congresistas, ex ministros, ex altos funcionarios en general, que podrían lograr una mesada mucho mejor si esto se llegara a aprobar. Le puede servir a ellos, pero claramente a quienes hoy en día, bajo el esquema actual de los fondos de pensiones, tendrían un ahorro que no les garantizaría más de 2-3 salarios mínimos de pensión en su vejez, y esas son las cuentas que hacen muchos. Si yo tengo en este momento un saldo de 300 millones y las expectativas en el fondo de pensiones que voy a completar otros 300 máximo, esa plata después la voy a dividir en 20 años, pues me va a dar un ingreso que no me va a garantizar algo que yo quisiera tener más. En cambio, con el fondo público, que es Colpensiones, está garantizado ese 75% bajo las normas actuales y a la espera de qué presenta el gobierno en los ajustes al sistema pensional colombiano. Con la anotación, sí, de todos modos, de que las pensiones más altas son las que más termina financiando el sector público, mientras muchísimos colombianos no tienen acceso a una pensión. Exactamente, ese es el otro debate. Hoy en día el 25% de lo que se va en subsidio de pensiones se va a la gente que tiene mayores mejores ingresos, lo cual es una inequidad bastante grande. Pues señor, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de esta otra novela que está amarrada al plan de desarrollo. Ok. La cifra del día. La cifra la tiene Sandra Ramírez, que es nuestra subeditora de internacionales, y es 4, que son casi los años que le rebajó la justicia brasileña a la condena contra el expresidente Lula da Silva, condenado por ese escándalo de sobornos de Lava Jato. Cuéntanos, Sandra, ¿qué fue lo que ocurrió y cuáles son las posibilidades que tienen ahora los abogados de Lula da Silva? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Luis Ignacio Lula da Silva había sido condenado a 12 años y 1 mes de prisión. Esta condena ya se había tratado de apelar. Inicialmente esa condena había sido por 9 años y luego en segunda instancia los jueces decidieron aumentarla a los 12 que hasta hoy estaba cumpliendo. Él se encuentra en prisión en una celda de 13 metros cuadrados. Y un tribunal de tercera instancia revisa todas las pruebas que pasan los abogados de Luis Ignacio Lula da Silva y determinan que fue excesiva la condena que se le dio al expresidente brasileño. Los abogados habían pedido incluso que se acabara de hacer, o que más bien que se acabara la condena y que dejaran en libertad a Lula da Silva, pero los jueces encontraron que las pruebas sí estaban. ¿Las pruebas de qué? De que Lula da Silva recibió un apartamento en Sao Paulo a cambio de favorecer a una constructora para que tuviera contratos. Entonces, lo que hacen los jueces en este momento es bajar la condena y ahora Lula da Silva tiene la posibilidad en septiembre de ir a su casa y estar en casa por cárcel, en prisión domiciliaria, e incluso se abre la posibilidad de que trabaje durante el día. Pero eso está sujeto, y es muy importante también entenderlo, a qué pasa con la segunda condena que tiene Lula da Silva. El expresidente brasileño está siendo investigado por 8 procesos. De esos 8 procesos, 2 ya han sido condenados. Esta baja de la condena que se determina el día de hoy tiene que ver con el primer proceso por corrupción, el apartamento que recibió con los 3 pisos en Sao Paulo. Pero ya ha sido condenado también en primera instancia por otro proceso de corrupción. Luego, si en segunda instancia, en ese segundo proceso, lo encuentran culpable y ratifican la primera condena,
no tendría la posibilidad de irse a la casa a prisión domiciliaria. Entonces, fíjese que es un poco un tema enredado en la medida en que como Lula y como Cristina Fernández y otros presidentes en América Latina tienen demasiados procesos abiertos por asuntos de corrupción, de lavado de activos y muchas investigaciones. Depende también de lo que pase en el futuro, pero por ahora Luis Ignacio Lula da Silva está viendo una lucecita que le abre esa puerta para dejar la prisión. Claro. Sandra, muchos de los partidarios de Lula da Silva dicen que es de alguna manera llamativo, por lo menos, que esto ocurra ya después de toda esa intentona que hizo él para volver a la política, que incluso llegó a postularse a la presidencia, y ya cuando se definen las elecciones en Brasil. ¿Por qué hay ruido allá sobre este tema? Justamente, John, porque fíjese, ahorita se está cumpliendo un año desde que Luis Ignacio Lula da Silva está en prisión. Y antes de que él entrara a prisión, era el candidato con más opciones para ganar la presidencia de Brasil. En ese momento, Jair Bolsonaro no tenía la más mínima posibilidad según las encuestas. Pero una vez meten a Luis Ignacio Lula da Silva a la cárcel, el Partido de los Trabajadores, que es su partido, no logró, materializar en Fernando Haddad, que era su reemplazo, toda su popularidad y trasladar esos votos, y termina siendo Jair Bolsonaro el que es el presidente de Brasil. Entonces, por supuesto, hay suspicacia a propósito de, bueno, sí terminó Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel, le terminaron aumentando su pena y finalmente ahorita existe la posibilidad de que regrese a su casa. Sin embargo, siempre aclarando que los jueces encontraron que sí hay evidencia a propósito de que se dio un caso de corrupción y de lavado de activos. Precisamente, Sandra, ¿por qué no le explicamos a todas las personas que nos están oyendo cuáles son los cargos que hay contra Lula y cuál es el escándalo que rodea, pues en general, a mucha parte de la dirigencia brasileña? Bueno, tiene que ver precisamente con todos esos contratos que se investigan que se hicieron para favorecer a constructoras. Fíjese que el segundo proceso que tiene Luis Ignacio Lula da Silva, o la segunda condena que tiene Luis Ignacio Lula da Silva, también tiene que ver con el hecho de que se dice que el expresidente recibió en materia de arreglos en una de sus propiedades, inversión o digamos unos dineros para también favorecer a los contratos. Entonces se han dado varios nombres a este tipo de escándalos. Se ha hablado del lavallato, del lavado de autos, se ha hablado de muchos políticos involucrados dentro de esta trama. Incluso el tema de Odebrecht, que es central allí, ¿no? Claro, el tema de Odebrecht también ha sido clave dentro de las investigaciones en Brasil y todo tiene que ver básicamente con corrupción, porque fíjese que lentamente, así como ha pasado en Perú, así como ha pasado en otros países, lentamente los funcionarios del presidente hacia abajo han empezado a hablar y han empezado a ser investigados y han empezado a terminar en la cárcel, digamos, a recibir condenas justamente por ese tipo de delitos. Claro que sí. Pues señora, vamos a estar como siempre muy pendientes de Lula da Silva y de todo lo que pase en el vecindario. Muchas gracias. A usted. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Y bien, este ha sido nuestro episodio de Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial del Tiempo. Los esperamos mañana jueves con el análisis y las noticias más importantes de Colombia y el mundo. ¡Feliz noche! Ingresa a www.eltiempo.com.